Hola, hoy día vamos a hablar de tejido epitelial, específicamente lo que es tejido epitelial de revestimiento, y para eso les quiero mostrar la siguiente imagen. El tejido epitelial de revestimiento son estos tejidos que tienen que ver con la protección cubierta sobre otras estructuras, específicamente son las que son las cavidades y la cobertura de la piel. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. ¿Qué es un tejido? Definámoslos. Es una asociación de células y materiales intercelulares que morfológica y fisiológicamente están integradas. ¿Qué significa eso? Tanto la forma celular como la función de ellas están integradas para una función común. Significa que podemos encontrar distintos tipos celulares, pero todos van a tener una forma más o menos similar y una función en común. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener funciones específicas que van a estar estrechamente unidas. El tejido consiste entonces en una agregación de células, ¿ya? Y estas pueden estar por aposición o van a estar cumpliendo funciones bastante específicas, ¿ya? Funciones que pueden ser abortivas, excretoras, pueden ser protectoras, y siempre descansan sobre una membrana basal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tejidos epiteliales, vamos a hablar de estas características de forma más cercanas. Por lo tanto, ¿qué es un tejido epitelial revestimiento? Un tejido epitelial de revestimiento va a consistir en aquel tejido que va a revestir tanto cavidades como algunas estructuras, específicamente la piel y algunas estructuras también como por ejemplo, como lo que ustedes ven acá, que es el tubo gástrico, ¿ya? Como el tubo gástrico. O sea, todas las cavidades, tubos intestinales, estomacales, vasos sanguíneos, en el interior de vasos sanguíneos, el interior del tubo traqueal, el tapizado que está en el interior de los conductos del sistema respiratorio, la piel, todo eso va a estar formado por tejidos de revestimiento, ¿ya? Un epitelio de revestimiento. Para esto vamos a hablar de algunas generalidades. La presencia de uniones especializadas entre las células va a permitir que los epitelios formen barreras de movimiento de agua. Y para eso también va a permitir el bloqueo de algunos solutos o de células. Por lo tanto, las uniones que existen entre células son muy estrechas, fuertemente estrechas, lo que impide que pueda traspasar alguna sustancia, como explicaba recién, agua, solutos o células, que pueda traspasar en medio de las células. Eso es bastante complejo, ¿ya? Si yo lo tomo como ejemplo, si yo lo coloco a usted y lo metemos en una piscina, usted no se hincha, ¿no es cierto? No capta agua, porque la piel tiene características especiales que permiten impida que la agua o solutos o células traspasen la piel. Por eso se convierte en nuestra primera barrera de defensa. Los tejidos se encuentran generalmente por capas. Algunos no todos, pero muchos se forman capas, ¿ya? Lo que ayuda mucho más a proteger específicamente lo que es el revestimiento externo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, no va a pasar ninguna sustancia desde el interior al exterior. Los epitelios van a estar conformando también algunas glándulas, específicamente, como explica la definición, están originadas por células epiteliales que invaginan, ¿ya? O sea, que van sobre una superficie y estas invaginan en lo profundo del tejido conectivo y va a permitir una diferenciación de esas células en funciones. Nuevamente volvemos a la definición de las primeras presentaciones, donde vemos que es una definición de una diferenciación celular por una función específica, que van a liberar sustancias, pueden liberar CO, pueden liberar algún tipo de solutos, sales, etc. El origen embriológico del tejido epitelial revestimiento tiene origen en tres capas germinativas, tanto del ectodermo, del mesodermo, como del endodermo. Cuando hablamos del ectodermo, por ejemplo, la piel está formada por epitelio de revestimiento, que tiene origen ectodérmico. Cuando hablamos del mesodermo, estamos hablando de, por ejemplo, la formación de los vasos sanguíneos. Están formados en su interior. La primera capa de los vasos sanguíneos está formada por un origen mesodérmico, que es el endotelio de los vasos. Y endodermo estamos específicamente en lo que es el tubo intestinal. ¿Ya? El revestimiento interno del tubo intestinal está formado y originada específicamente de un origen de la hoja germinativa del endodermo. Las células que integran los epitelios poseen algunas características principales. Todas van a estar dispuestas muy cerca unas de otras. Y quiero que se fijen aquí en cómo las células van a estar formadas una al lado de otra y todas sustentadas en una estructura que vamos a hablar más adelante que se llama lámina basal. Por lo tanto, todas las células van a tener una base de fijación y una fijación también hacia lateral entre células, lo que hace que se mantenga una cubierta protectora o excretora de acuerdo a su función. Se adhieren entre sí por medio de moléculas de adhesión de células y células específicas y se forman uniones intercelulares
fuertemente especializadas, ¿ya? Lo que permite que se mantengan bastante estables. Características principales, ya que soportan fuertes tensiones, ¿ya? Como estoy mostrando en esta imagen, acá, y son fuertes tensiones. Si usted se mueve la piel, se da cuenta que la piel no pierde su continuidad, se mantiene bastante unidas entre sí, ya no es tan fácil separarlas. Es parte de las uniones especializadas que mantienen las células entre sí y por lo tanto van a permitir limitar cavidades internas, superficies del cuerpo, ya impidiendo también el movimiento o el traspaso de sustancias, como habíamos hablado anteriormente. Esto es muy importante recordar. Las uniones que existen están entre las células. Por lo tanto, cuando hablamos de tejido, vuelvo a reforzar esto, son capas de células. Puede ser una o más, pero son capas de células que entre ellas están fuertemente unidas. A eso se refiere con las tensiones mecánicas que pueden resistir muy bien. Otra generalidad que tenemos que considerar es que las células del epitelio y revestimiento, específicamente esta, después vamos a ver tejidos conectivos, musculares, nerviosos, nos vamos a dar cuenta que solamente estas van a tener una polaridad. Y cuando hablamos de una polaridad morfológica también es funcional. ¿A qué se refiere esto? A que va a existir una zona basal de función específica, que finalmente tiene que ver con la fijación de las células en la lámina basal y también puede haber traspaso de nutrientes hacia el tejido subyacente. La relación que existe en la zona lateral, específicamente que son de unión y fuerte resistencia a las tensiones mecánicas, como he dicho anteriormente, y en la zona apical, donde va a tener funciones como toda absorción o transporte, como ver más adelante, que también tiene que ser especializada específicamente con la función que tiene en el contacto, ya sea con sangre, por ejemplo, en el caso de los vasos sanguíneos, o con nutrientes en el caso del sistema digestivo, o con el ambiente, como tiene que ver en el caso de la piel. Las células van a integrar, poseen funciones también específicas en lo que es la superficie basal. Estamos hablando que tienen un rico material acelular. Fíjense bien, la imagen es acelular, no hay ninguna célula, solamente hay proteínas, hay polisacáridos que van a permitir resistir y fijar las células de revestimiento a este tejido subyacente que va a ser el tejido conectivo. Entonces vamos a ver que estamos en el epitelio, vamos a encontrar la lámina basal fijando este epitelio y hacia abajo vamos a encontrar el tejido conectivo subyacente. Por lo tanto, siempre existe una lámina propia, una lámina basal. ¿Okay? Las funciones en los tejidos pueden ser variadas. Ya podemos encontrar distintos tipos de funciones que vamos a ir especificando de ahora en adelante. Por ejemplo, vamos a encontrar epitelios que tienen que ver, que sirven con las barreras de protección. Específicamente nos vamos a enfocar en tejidos que tienen una gran cantidad de capas de células. Esta imagen que ustedes ven acá al lado, se dan cuenta que es una célula, son células que componen un epitelio de revestimiento que tiene muchas capas celulares. ¿Ya? Si ustedes observan, ¿no es cierto?, desde la zona roja, coloración eosinófila, hacia el interior, van a encontrar muchas capas de células de color morado, ¿ya? Que específicamente son tejidos que van a estar, por ejemplo, la piel, ¿ya? Y en su borde más libre, ya hacia la zona que está más rojiza en el borde y está como desgajada, es la zona córnea de la piel, ¿ya? Tiene muchas capas de células. Generalmente nuestra piel tiene muchas capas, lo que permite que yo haga esto y no se pierde la continuidad, no se pierde la morfología, por lo tanto tampoco se altera la funcionalidad de este tejido. Las células de los estratos más superficiales, como por ejemplo la piel, van a tener, como dice aquí, una capa de glicolípidos, ya que tiene un fin de sintetizarse para que se impida el paso del agua a través de estos espacios. ¿Ya? Es por eso que nosotros no absorbemos agua, podemos perder agua a través de las glándulas sudoríparas, pero no vamos a tener la capacidad de absorber agua. ¿Ya? Por lo tanto, les dejo una tarea de que puedan pensar en cómo entonces podemos traspasar sustancias a través de la piel. Por ejemplo, las cremas humectantes. ¿Cómo pueden traspasar entonces a través de la piel? Es algo que yo quiero que una respuesta que me traigan para el laboratorio. Cuestión que vamos a conversar allí. Los epitelios también tienen capacidad de transportar, dice, a lo largo de la superficie libre. Lo que ustedes están viendo acá es una imagen de un epitelio de revestimiento con cilios. Y los cilios tienen esta capacidad de un movimiento, lo que permiten transportar. Entonces, todo lo que esté sobre los cilios, estos cilios tienen la capacidad de moverse y empezar a transportar este elemento que esté arriba.
¿ya? Específicamente lo vamos a encontrar en la superficie de las vías aéreas y respiratorias, específicamente lo que es la tráquea. ¿Ya? Allí vamos a encontrar un epitelio que va a estar revistiendo la tráquea y va a permitir que la mucina que se libera propia de las células unicelulares, glándulas unicelulares que liberan mucina, ya van a permitir esta mucina atrapar cualquier elemento que no pertenezca al aire oxigenado, ¿no es cierto?, que va a permitir el intercambio gaseoso, por lo tanto cualquier tipo de polen o material particulado puede ser atrapado por este mucus y este mucus posteriormente los silos lo empiezan a transportar para llegar hacia la zona más superior, llegar a la laringe y poder tragarlo o expulsarlo en caso que sea excesivo, ¿ya? Esta reacción que tienen los cilios puede verse a veces demasiado estimulada, por ejemplo, entre cuadros inflamatorios, que hay que considerarlo también. Hay epitelios que tienen la capacidad también de absorber, en este caso, aguas y iones desde el líquido luminal, específicamente, por ejemplo, la vesícula biliar, que vamos a encontrar estas funciones de absorción de sodio, cloro y agua dentro de esta superficie. Van a haber epitelios que van a tener la capacidad también de absorber específicamente moléculas dentro del espacio luminal. Estamos hablando de tejidos con una modificación en el revestimiento apical. Estamos hablando de microvellosidades, que son extensiones citoplasmáticas que van a permitir aumentar incluso hasta 20 veces el nivel de absorción. Ahora, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, las células que los componen van a estar en medio de otras células de color blanquecino, que son estas glándulas unicelulares llamadas células caliciformes, que van a liberar esta sustancia y van a estar ocupando el espacio entre medio de estas microvellosidades, formando así, ¿no es cierto?, lo que se llama la chapa estriada, permitiendo así un proceso de absorción mucho más eficiente. Van a haber células que van a tener dentro del epitelio. Esta es una imagen de una tinción de hematoxilina eosina dentro del mismo tejido del tubo digestivo, y observamos también las mismas células cilíndricas que componen este epitelio, pero hay una tinción bastante específica con respecto a las glándulas unicelulares que en la imagen muestran cómo están liberando esta sustancia y ayudan también dentro de la función. Anteriormente hemos dicho que el epitelio tiene funciones y morfología bastante similar. Quizás la célula caliciforme no es una morfología similar, pero se une a la función que tiene las células cilíndricas, lo que permite llamarse epitelio revestimiento así del tubo digestivo. Cuando hablamos de epitelios, tenemos que entrar a lo que es definir las clasificaciones que encontramos dentro de los epitelios de revestimiento. Y para esto vamos a ocupar dos tipologías. Uno es el número y la forma. Cuando hablamos del número, hablamos del número de capas que conforman desde la lámina basal hasta la luz de la cavidad o conducto. Y en el caso de la forma, vamos a hablar de la morfología bastante geométrica que pueden obtener algunas células, desde células planas, cúbicas y cilíndricas y otras que van a ser diferenciadas. Cuando hablamos de células y hablamos de las capas específicamente, vamos a encontrar principalmente tres grandes grupos. Uno van a ser los epitelios simples y monoestratificados, que desde la lámina basal hasta la luz vamos a encontrar solamente una capa de células. Y lo identificamos porque hacemos una línea imaginaria sobre la lámina basal y hacemos un trazo perpendicular en 90 grados, ¿no es cierto?, hacia la luz, y nuestra línea traspasa solamente un núcleo, ¿ya? Si nosotros pasamos a un siguiente estado, el estado estratificado, también volvemos a la lámina basal, y si trazamos una línea perpendicular, nos vamos a dar cuenta de que esta línea va a traspasar más de 2 núcleos. Si traspasa más de 2 hasta 100 núcleos, lo que sea necesario, estamos hablando de un epitelio estratificado, y son todos los que poseen más de 2 capas celulares. Y por último, tenemos un grupo especial que son los epitelios pseudoestratificados, y estos epitelios estratificados parecen estratificados. Ustedes se dan cuenta, yo coloco una línea en la lámina basal y trazo una línea perpendicular, lo más probable es que me voy a encontrar con varios núcleos, ¿ya? Pero los estudios han demostrado que cada una de esas células van a llegar sí o sí mediante su membrana citoplasmática hacia la lámina basal. Por lo tanto, aún así, como todas llegan a la lámina basal, realmente es una sola capa de células, aunque pareciera que fueran varias capas. Con respecto a la forma, vamos a encontrar tres grandes grupos.
Unas son las células planas. Las células planas las vamos a definir con una frase bastante sencilla. Son más anchas que altas. Son más anchas que altas. ¿Ya? Y lo que vemos en la imagen corresponde a la cápsula parietal, la cápsula que comprende la hoja parietal de la cápsula de Baumann. Ahí se observa claramente cómo presentan una morfología muy fina, muy delgada. Recordemos que esto es un corte histológico, muy fina, muy delgada, y se engrosa específicamente la zona del núcleo. Da el aspecto como si usted tomara un huevo y lo colocara en un sartén para freírlo. Lo más probable es que la clara va a quedar bastante esparcida, pero la yema va a quedar elevada. Por lo tanto, los epitelios planos presentan una morfología bastante similar a esto. Los otros son los epitelios cúbicos. Los epitelios cúbicos donde las células no necesariamente de una forma cúbica, sino que presentan características, vamos a tomar la misma frase. Si en los planos decíamos que era más ancha que alta, en los cúbicos vamos a decir que es tan ancha como alta. Células que van a tener una morfología en la cual sean tan anchos como altos, ¿ya? Y lo vamos a encontrar principalmente, y lo vamos a ver en el laboratorio, en los túbulos contorneados proximales y distales del riñón. La tercera tipología de clasificación que vamos a encontrar en las células, en los epitelios, va a ser las células cilíndricas. Y estas células cilíndricas, si anteriormente hemos dicho que las planas son más anchas que altas y las cúbicas son tan anchas como altas, en las las cilíndricas van a ser más altas que anchas, ¿ya? Y principalmente vamos a encontrar este epitelio de revestimiento en el tubo intestinal. Existe una cuarta que lo habíamos clasificado anteriormente, que es el pseudoestratificado, que va dentro de la forma y dentro de la cantidad de capas que ya lo habíamos comentado anteriormente. Existe otro tipo que es bastante especial y es específico a un solo sistema. Estamos hablando de los epitelios de transición. Son también llamados ureterios. Los epitelios de transición son epitelios en los cuales como epitelio mantienen sus principios. ¿Qué significa eso? Que las funciones, que las resistencias mecánicas entre las células se mantienen, pero lo que puede cambiar es la forma, ¿ya? No es que se desplacen las capas de célula, no, se mantienen fuertemente unidas, pero la morfología celular puede cambiar. Lo que ustedes ven aquí en la imagen es un corte de vejiga en estado de relajación. Significa que no tiene orina en su interior, por lo tanto no está distendida. Por eso vemos células bastante globosas, podríamos clasificarlas como cúbicas, ¿ya? Pero esto en estadios de distensión ante un acúmulo mayor de volumen de orina, estas células van a cambiar su forma y se empiezan a hacer planas. Pero la distancia entre una célula no se diferencia, no hay un movimiento de capa, no se desplazan entre ellas, solamente cambia su morfología para tener la capacidad de distenderse, ¿ya? Este epitelio está más o menos desde los cálices medianos del riñón, ¿no es cierto? Pasa por la pelvis, cruza por los uréteres, llega hasta la vejiga, hasta el segmento proximal de la uretra. Es así como, a modo de resumen, nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo están clasificados los epitelios. Entonces, estamos hablando de epitelios simples, epitelios estratificados. Vamos a hablar de los tipos de células planas, cúbicas o cilíndricas. La clasificación puede ser también escamosas, cúbicas y columnares, ¿ya? Y aquí hay una serie de imágenes que nos van a mostrar dónde vamos a encontrar distintas funciones y ubicaciones que van a estar presentes en los epitelios. Por ejemplo, epitelio escamoso simple, fíjense las funciones que tiene. Es una capa delgada, por lo tanto permite una rápida difusión o transporte, reduce la fricción, es para filtrar, para secretar. Por lo tanto, vamos a encontrar epitelios planos en los alvéolos pulmonares, en los riñones, en los revestimientos de algunos órganos viscerales, específicamente lo que es el peritoneo, estamos hablando de pleuras. El epitelio escamoso estratificado, ¿no es cierto? Podemos encontrarlo en dos morfologías. Les quiero mostrar la imagen siguiente. Se fijan, los dos epitelios son estratificados, solamente que uno es escamoso y el otro no. El escamoso, lo más probable es que lo encontramos en la piel, ¿ya? Y escamoso queratinizado, que es lo que ustedes tienen, si ustedes lo están mirando de frente, esa es su izquierda, o sea, estamos de allá. Y en el caso que el que está acá es el epitelio escamoso, escamoso estratificado, pero no está queratinizado. Lo más probable es que lo encontremos en lo que es la cavidad oral. Si usted se da cuenta, las funciones
pueden morfológicamente parecerse, pero la última capa cornificada hace la diferencia entre la piel y la cavidad oral, lo que permite funciones, por lo mismo, distintas. Un epitelio cúbico, ¿no es cierto?, simple, que lo podemos encontrar a nivel del hígado, del páncreas, de las glándulas, en los bronquiolos, ¿no es cierto?, epitelios que van a permitir una cierta difusión y absorción bastante simplificada. Epitelio cúbico simple, en los folículos ováricos, en algunos conductos de glándulas sudoríparas. Epitelio columnar simple, en lo que es en las tubas uterinas, en el intestino grueso, en el intestino delgado. Ya tienen funciones de revestimiento, de protección y de transporte y absorción también. ¿Ya? Este es epitelio, por ejemplo, lo que vamos a encontrar en el tubo digestivo. Hay un epitelio columnar estratificado bastante especial, donde lo encontramos específicamente en lo que es la canal anal, en la faringe, en la epiglotis, en la uretra masculina, a veces en los conductos de glándulas sudoríparas y salivares bastante extraños, ¿sí? Pero es un epitelio más, no está tan difundido en el cuerpo, sino que en zonas específicas de función. ¿Ya? El columnar estratificado, vamos también a encontrarlo muchas veces, tiene estas funciones de trampa de polvo o van a secretar este moco. El epitelio de transición, bueno, ya vimos, vías urinarias y riñón. Vamos a encontrar el endotelio y el mesotelio, vamos a definir estas dos palabras que son completamente distintas, quizás el prefijo nos ayuda, el endo va a estar en el interior de una cavidad, está hablando específicamente de los vasos sanguíneos. Allí vamos a encontrar el endotelio, va a estar formado por estas células planas como epitelio. Ya vamos a ver cuando veamos un poquito del sistema cardiovascular, nos damos cuenta que los vasos sanguíneos están compuestos por un tubo que está formado principalmente por tres grandes capas. Una íntima, ¿no es cierto?, que está formando este endotelio. O sea, el endotelio es el nombre de un epitelio. En este caso es el epitelio que reviste un vaso sanguíneo, ¿ya? Y posteriormente vamos a encontrar una capa secundaria que va a ser la capa muscular y una externa, ya que es la adventicia. Y en el caso del mesotelio es el epitelio plano, ¿no es cierto?, pero que va a estar revistiendo las cavidades internas. Estamos específicamente las cavidades abdominales, las cavidades pericárdicas, las cavidades pleurales, ¿ya? Lo que nosotros llamamos peritoneo, lo que nosotros llamamos pleura, lo que llamamos mediastino, van a estar formadas por estas capas mesoteliales. Con respecto a la polaridad, algo hablamos al principio y vamos a ir hablando de algunas especializaciones que encontramos en estas regiones. Específicamente lo que es la región apical, la zona superior de la célula, nos vamos a dar cuenta que las especializaciones del citoplasma, como dice su definición, van de acuerdo a la función del desempeño de este epitelio. ¿Ya? Para eso vamos a ver, por ejemplo, dos grandes modificaciones apicales. Generalmente se definen tres, pero vamos a hablar de dos. Una es las microvillosiades. Las microvillosiades son extensiones que vamos a encontrar en el citoplasma y luego son los cilios, que son prolongaciones citoplasmáticas, pero son móviles, que en su interior presentan una serie de fibras proteicas que permiten, por lo tanto, un movimiento constante. En el caso de las microvillosiades, las vamos a encontrar en el riñón, por ejemplo, toma la misma morfología y funcionalidad que tiene con respecto al sistema digestivo. O sea, hay una sustancia, hay una cierta mucosidad y junto con los microvillosiades van a formar una capa, que en el caso del intestino le llamamos chapa estriada, en el caso del riñón le vamos a llamar ribete en cepillo, ¿ya? Y tiene estas funciones de absorción y transporte transepitelial. Aquí estamos observando imágenes del sistema digestivo que tienen las funciones que ya hemos descrito anteriormente. Los microvillosiades son estructuras digitiformes que tienen un 0,080 milímetros de ancho y 1 milímetro de longitud y producen un aumento de superficie en 20 veces. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que considerar que si no fuera por las microvillosiades, vamos a ver que el tubo digestivo estaría 20 veces más grande de lo que nosotros podríamos contener. Para esto, los cilios, que es la segunda morfología cambiante en la zona apical, son estructuras piliformes, que son móviles, son largas, surgen de la superficie de las células a nivel apical y su núcleo va a estar compuesto por una exposición compleja de microtúbulos que van a estar centrados en un sistema que se llama axonema, lo que permite esta movilidad en forma de látigo constante. ¿Ya? Una tercera que no he nombrado anteriormente y está específicamente presente en los varones y es la presencia de los flagelos existentes en los espermatozoides, que es un sistema también formado por una serie de fibras, ¿no es cierto?, que también permiten un cierto movimiento, pero en el caso de los cilios sí es látigo, en el caso de los flagelos es en forma de movimiento espiral, lo que permite un transporte más eficiente.
Lámina propia. La lámina propia va a ser una superficie de contacto entre las células epiteliales y el tejido conjuntivo subyacente. Eso significa que es una estructura que va a estar entre el epitelio, las distintas capas o una capa de epitelio, y el tejido conjuntivo subyacente que va a estar por debajo. Por lo tanto, va a ser un punto de fijación y de unión. ¿Ya? Esta estructura se va a unir, por lo tanto, a la membrana plasmática de esta primera o única capa de epitelio, dependiendo si es un epitelio monoestratificado o multiestratificado, y va a estar adherido, ¿no es cierto?, mediante proteínas receptoras bastante específicas que permiten estas uniones adherentes a la base. Esto va a permitir que los epitelios aún especializados puedan generar algún tipo de transporte por medio de estas láminas, ya sea de electrolitos, ya sea de agua, y por medio de estos profundos pliegues basales que son especializaciones que existen entre ambas estructuras. Las láminas basales va a tener una especialización entonces dentro de la matriz extracelular. Es una diferenciación de esta matriz. Como habíamos dicho anteriormente, los epitelios de revestimiento no tienen mucha formación de matriz extracelular, es bastante reducida, pero sí donde está muy especializada la formación es el nivel de la lámina basal. Son sintetizadas, por lo tanto, las proteínas y los polisacáridos que se generan en esta lámina basal por los mismos epitelios en los cuales ellos se van fijando. Por lo tanto, los epitelios forman la lámina basal y la lámina basal permite unir y fijar estos epitelios. Si los epitelios no andan, las células que lo componen andan en el aire. La lámina basal va a estar conformada por dos láminas principales. Una que se llama una lámina lúcida y una lámina densa. La lámina lúcida va a estar formada por glicoproteínas, lamininas, entactinas, integrinas y distroglucanos que van a permitir fijar en primera línea el borde más basal que tienen las células mediante estos hemidesmosomas, que son estas uniones especializadas. Y por debajo va a haber una lámina densa. Esta lámina densa va a estar formada por colágeno, perlacano, sulfato de parán, va a estar formada una lámina reticular, que son estas fibronectinas, que son polisacáridos y proteínas unidas de tal manera que puedan generar estabilidad y fijar así hacia el tejido conjuntivo subyacente. La lámina basal tiene funciones bastante especiales. Tienen la función de filtración de moléculas, desde el epitelio hasta el tejido subyacente, polaridad en la función específica de lo que son las bases, la regulación y la proliferación de la diferenciación celular, uniéndose a algunos factores de crecimiento, lo que permite el desarrollo de estos epitelios, crecimiento de epitelios, modificación del metabolismo celular, por lo tanto pueden inducir a que estos epitelios puedan desarrollarse más o no, organizar las proteínas, las membranas plasmáticas y las células adyacentes, influyendo así la transducción de señales a través de las membranas en distintos escalafones. Y actúan, por lo tanto, también como vía, ¿no es cierto?, y soporte de la migración de algunas células para que se vayan movilizando y transportando. En la especialización de la polaridad en los bordes, o sea, estamos hablando de los laterales, vamos a ver que existen varios tipos de uniones intercelulares, como los vamos a explicar con mayor detalle ahora. Van a estar las oclusores sonulares, o también llamados sonulas occludens, lo que permiten que los epitelios funcionen como unas barreras. Estas oclusales sonulares o sonulas occludens impiden, por ejemplo, que están en el borde más apical de los bordes laterales entre células, que, por ejemplo, traspase agua y otro tipo de moléculas. ¿Ya? Son cierres herméticos para que no pase ni una estructura celular, ni una estructura proteica, son cierres herméticos que existen en estos bordes celulares. ¿Ya? Están ubicados siempre en el borde, como muestra la imagen, ¿no es cierto? Bastante en el borde bastante alto de los bordes laterales, llegando casi a la región más apical. Están las zónulas adherentes. Las zónulas adherentes van a ser uniones muy estrechas, ¿ya? Que van a estar presentes junto con estos hemidesmosomas, que van a permitir, por lo tanto, resistencia. ¿Ya? Las células no se van a perder su continuidad, sino que la continuidad de que una célula está al lado de otra, sino que se mantienen muy firmes y estables ante fuerzas de deslizamiento, ¿no es cierto? Lo podemos ver en cualquier epitelio. Usted lo puede practicar esa tracción en los mesotelios, en el endotelio, en los tubos digestivos, respiratorios, en la piel. Las uniones de comunicación son uniones de intersticio, ¿ya? Las uniones de comunicación permiten, por lo tanto, que se puedan cierta comunicación intercelular, ya sea a nivel nutricional, ya sea a nivel de factores de crecimiento, ya sean factores de funciones específicas, de manera que el epitelio funciona como un solo equipo.